Bien, entonces fíjate cómo asignar una variable que tenga una lista a otra variable, pues lo que hace básicamente nomás es que ambas variables o las variables involucradas en cuestión apuntan a la misma lista. Entonces dice, esto se cree porque dado que una lista es un tipo mutable, esto hace que ambas variables hagan referencia a la misma lista, como lo estamos viendo por acá. Entonces, pues a muchos nombran esto una shallow copy, pero la verdad es que no, porque esto no crea nada, ni copias ni nada, simplemente apunta algo a otra cosa. Entonces, obviamente, se dice que esto es una shallow copy, muchos dicen por ahí, hasta hoy en día es una discusión, pero la verdad es que no, simplemente es que una variable la apuntas a otro objeto existente. Entonces, fíjate, esto significa, dice como resultado, vamos a ponerle por acá, dice como resultado, si usas una variable para cambiar la lista, esos cambios están disponibles a la otra variable. Aquí hablo mucho yo nomás de entre dos variables, pero obviamente cuántas variables hubiese involucradas para un mismo objeto. Por ejemplo, aquí podemos tener variable 2 y por ejemplo a su vez variable. Entonces en este punto, tanto mi lista como variable 2 apuntarían a este mismo objeto. Entonces regularmente se habla nomás en términos de dos variables, pero obviamente cuantas más variables hubiese involucradas para un mismo objeto. Entonces dice, si usas una variable para cambiar la lista, esos cambios están disponibles a la otra variable. Y cuantas más variables hubiese para ese mismo objeto, obviamente. Por eso da la sensación de copia, por decirlo de una manera. Muchos se dan con la idea de que es una copia, pero no. Más bien, ambas variables están apuntando al mismo objeto. Es lo que te digo, muchos creen que esto ya es una shallow copy, pero no, básicamente lo que está pasando es que no hay copia, simplemente ambas variables y cuantas más hubiese apuntan al mismo objeto. No hay copias, no hay nuevos objetos. Es el mismo objeto siendo apuntado por varios names, por varias variables. Entonces hay que tener muy en cuenta esto y vamos a seguir con esto. Entonces, fíjate, vamos a ver esto que ambas variables, que los cambios están disponibles en la otra. Desde mi lista, vamos a ponerle fíjate, vamos a hacer este ejercicio. Nos lo ponemos por acá. Y dice, desde el name mi lista, vamos a cambiar el indexero de la lista para que sea visible el cambio, por decirlo de alguna manera, sea visible, esté disponible también en la variable, que es otro name, otra variable al cual apunta este mismo objeto. Es decir, este objeto está siendo apuntado, referenciado por mi lista y por variable. Entonces vamos a hacer el cambio desde mi lista, desde el name mi lista, para que se vea disponible también en variable. Vamos a ponerle mi lista
el index 0, vamos a cambiarlo por modificado. Modificado desde el name mi lista. Vamos a ponerle por acá. Vamos a ponerle lista referenciada desde el name variable. Ejecutamos. Y acá damos un salto de línea mejor. Y fíjate cómo los IDs salen igual, las identidades son iguales, porque ambos names apuntan a la misma lista. Entonces dice lista referenciada desde el name variable. Fíjate cómo dice modificado desde el name mi lista. Entonces, fíjate cómo efectivamente, fíjate cómo los cambios se ven en ambas names, en ambas variables, porque apuntan literalmente a la misma lista. Entonces, a esto no le podemos llamar copia. ¿Por qué? Porque los cambios en uno se ven reflejados en otros. Entonces, no es correcto que la gente vea esto como una shallow copy, porque aquí no hay nada de copias. Si en realidad fuera una shallow copy, una copia superficial, shallow se traduce como superficial, pues los cambios en uno no se veían reflejados en otro. Entonces, si tú te encuentras por ahí que esto es una shallow copy, pues no te vayas a confundir. Simplemente pues asúmelo que mucha gente lo ve así. Entonces vamos a continuar por acá. Una vez que ya tenemos esto, ya quitamos esto. Y dice, si tú no quieres esto, es decir, si tú no quieres que los cambios se vean reflejados en las variables involucradas, cuantas más hubiese, vamos a trabajar nomás con 2 para que no se vea tan mareado el código, pero obviamente aplica a cuantos names hubieran involucrados, tantas variables hubieran involucrados para un mismo objeto. Entonces, si tú no quieres esto, que los cambios se vean reflejados en las variables involucradas, quizás tú deseas una copia, ya sea superficial o una copia profunda. Es decir, tenemos shallow copy, que se traduce como copia superficial. Y se dice superficial porque es una copia, pero nomás a un solo nivel, por decirlo de una manera. Acuérdate que podemos tener listas con varios elementos de diferentes tipos de datos. Entonces, una shallow copy es una copia muy superficial, como su nombre lo indica, superficial. Y una deep copy, una copia profunda, esa sí te copia literalmente tanto la lista en sí misma como sus ítems. Entonces, dice, dado que estas funciones están en el módulo copy, tienes que importar este módulo con el fin de usar esta función. Entonces, ahorita vamos a ver cómo sacar copias, pero esas funciones están en un módulo que se llama copy. Y nosotros pues ya sabemos cómo importar módulos a estas alturas del curso. Entonces, fíjate, vamos a hacer otro ejemplillo, voy a comentarlo, con otra lista. Vamos a hacer otro ejemplo vamos a poner aquí, ahora está el 4 y ahora está el 5. Vamos a ponerle lista 2 es igual a lista 1. Lista 2 es igual a lista 1. Todo muy bien. Y acá, desde lista 2 ahora, lo inverso. Ahora desde la última que se referenció. De lista 2, vamos a cambiar el ítem con ID 2. Bien, entonces aquí le ponemos lista 2. Y acá va a cambiar el 0, 1, 2. Va a cambiar el 3. Vamos a poner aquí. Antes era 3. Ahora es un string. Y ponemos aquí print lista 1. Y enseguida lista 2.
Antes era un integer 3, ahora es un string. Vemos el código y fíjate cómo efectivamente antes era 3, ahora es un string. Entonces fíjate cómo aquí hubo dos variables involucradas y los cambios en una se ven reflejados en todas las variables que apuntan al mismo objeto. Tanto lista 2 como lista 1 están apuntando al mismo objeto, este que tenemos por acá, el mismo objeto list. O lo que es lo mismo, esta lista, este objeto lista, está siendo apuntado, referenciado por lista 1 y lista 2, pero los cambios se vieran en cuantas variables hubiera involucradas. Vamos a ponerle una tercera más. Aquí vamos a marear el código. Fíjate, aquí va a estar bien interesante. Lista 1 pues apunta a esto. Lista 2 apunta a lo que traiga lista 1. Entonces, fíjate, vamos a hacer una cadenita con un diagramita aquí bien bonito. Para que veas que se va haciendo una cadenita de referencias. Y digo yo cadenita por decirlo de alguna manera. Vamos a ponerle que lista 1. Cuando nos copiamos esto. Nos copiamos esto que tenemos por acá. Lo vamos a hacer bien rápido, ¿eh? Ahí lo tenemos. Pero ¿sabes qué? Esto mejor ya se está alargando. Mejor ya en el siguiente video continuamos. Saludos.